Hola, ¿qué tal, carnales? ¿Qué ondita? Los Orbita. ¿Te acuerdas que te comenté en el video pasado que habían 21 razas de perros únicos en Rusia? Pues aquí te traigo una segunda parte, tal vez con el más sorprendente de los ejemplares. Conoce 7 increíbles canes rusos, parte 2. Número 7. Taiga. Si te gustó el elegante y atlético Borzoi del video pasado, te va a gustar aún más su versión oscura, aunque también hay otros colores, pero el predominante es el color oscuro. El Taigan es un perro igualmente de tipo Lebrel, originario de Kirguistán. Fue conocido como perro soviético cuando este país aún formaba parte de la antigua Unión Soviética. Sin importar esto, la gente de Rusia toma este can como propio, en parte por el parecido que tiene con el Borzoi. Fueron criados para cazar en regiones extremas como la cordillera de Tian Shan, donde eran muy efectivos atrapando ciervos, zorros e incluso lobos. Por lo dóciles que son, pueden estar en contacto con otros perros de la familia, pero puede salir su instinto salvaje y perseguir a un gato hasta que lo atrape. Así que si vas a comprarlo, mejor no tener un felino en casa. Número 6. Sulimov. No se sabe mucho acerca de esta raza híbrida, porque es tan exclusiva que pertenece solamente a las aerolíneas rusas Aeroflot. Es el fruto de más de 25 años de investigación y experimentos. Su nombre deriva de Klim Sulimov, criador y entrenador específico de canes rastreadores de explosivos en aeropuertos. La pasión por su trabajo lo llevó más allá, y fue el primero en cruzar un perro con un chacal. Según el mismo creador, lo hizo para crear al perro perfecto detector de bombas. Número 5. Pastor ruso del sur. Estamos frente a uno de los perros más dominantes de Rusia, a pesar de su apariencia de peluche. El ovcharka del sur de Rusia, o perro pastor ruso, es un can que se originó en Ucrania cuando este aún era parte de la Unión Soviética. Se encuentran en su mayoría por las praderas en la región del Mar Negro y sirven como perro pastor en las zonas rurales. Su gran cuerpo y grueso pelaje le hace aguantar las condiciones más duras, por lo que es un perro multipropósito. Si en verdad quieres esta raza, vas a tener que batallar duro para encontrarlo, porque no hay muchos, y si te logras hacer con uno, debes tener un carácter casi tan firme y fuerte como para domar al pastor caucásico. Su instinto protector es muy sólido, por lo que deberás tener cuidado para mantenerlo a raya y no ataque extraños. Número 4. Laika de Siberia Oriental. El siberiano oriental es uno de los perros con el carácter más balanceado de toda Rusia, y aun cuando tenga cualidades de lobo, pues puede trabajar fuertemente y ser un cazador feroz en el campo, es a contrariedad un perro de familia muy cariñoso y amable con las personas, por lo que leal, protector y enérgico son las 3 palabras que definen a este animal. Sin embargo, no hay que confiarse, dado que también es un perro protector y muy buen guardián. Según muchos encuestados, este es el perro ideal para toda familia en Rusia. Número 3. Laika de Siberia Occidental. El Laika occidental también es otro perro Spitz desarrollado en Rusia. Acotación: si no sabías, Spitz se refiere a perros que tienen un pelaje doble. Al igual que otros Laikas, fue creado para ser un cazador experto. De hecho, puede ser tan eficiente como un Laika ruso europeo, del que te hablé en el video pasado. Son fantásticos como perros guardianes, ya que están alertas casi todo el día. No son agresivos, pero sí cautelosos con los desconocidos. Sin embargo, tienen una particularidad, y es que son muy dominantes y agresivos con los de su misma especie, por lo que es mejor que si vas a adoptar esta raza, solo tengas un macho entre ellos. Y si fuera tú, no compraría un lindo gatito. Número 2. Perro guardián moscovita. Estás a punto de ver a uno de los canes rusos más poderosos, quién sabe, y aún más que el pastor del Cáucaso. Aunque el perro guardián moscovita se parece mucho a un San Bernardo, en realidad esta raza es nativa de Rusia y combina la belleza e inteligencia del San Bernardo con la versatilidad y arranque del pastor caucasiano. Sus 70 kilos de peso hace que, a diferencia de un San Bernardo que puede estar tirado todo el día, el guardián moscovita tenga que hacer mucho ejercicio y actividad física. Esto es debido a que lo crearon durante la Segunda Guerra Mundial
como perros guardianes de las propiedades más importantes del gobierno ruso. Y si te preguntas por su personalidad, es algo similar al San Bernardo, pero como tienen sus genes, la agresividad del pastor del Cáucaso no es recomendable para un principiante, como bien lo puede ser un San Bernardo. Número 1. Perro lobo ruso y Volkosovic. Hay que tener mucho cuidado cuando se hablan de perros lobos, pues puede atacar a su propio dueño y créeme que su fuerza no es como la de un perro cualquiera, y ya lo remarqué en videos pasados. Teniendo en cuenta esto, te presento a los dos perros lobos rusos, el perro lobo ruso propiamente dicho y el Volkosovic. A pesar de que muchos creen que son lo mismo, no lo son. El primero es un cruce con el Gran Alaskan Malamute y el lobo más grande del mundo, el lobo canadiense. Es la raza de perro lobo más reciente y más grande de todas las que existen. Actualmente no se le puede llamar doméstico y solamente ha sido utilizado como perro de rastreo, debido a que puede rastrear el olor de algo aún después de 7 días de desaparecido. Y no solo eso, gracias a su enorme cuerpo y absurda fuerza, puede mover objetos de más de 200 kilogramos y aguantar días sin comer. Según la creadora Yulia Ivanovich, están perfeccionando la raza para que sean los perros perfectos en la búsqueda y localización de personas. Según dicen, no es doméstico porque no tolera los golpes o el entrenamiento y atacan al responsable sin previo aviso. Y pues el Volkosovic es un perro lobo desarrollado por el ejército ruso por el año 2000, con el objetivo de vigilar las fronteras de China y Mongolia. Es el grandioso resultado del cruce del lobo y el pastor alemán, y a diferencia del perro lobo anterior, este sí lo puedes tener. Bueno, solo si eres ruso y nada más por alquiler del ejército. Gracias a que son animales poderosos, con el tamaño y la fuerza de un lobo, pero con un carácter obediente y amigable hacia las personas, el alquiler de estos lobos está en el rango de $3,500 a $4,000. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima. Adiós.